Gary, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roger. Buenas tardes a todo el auditorio. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. ¿Qué traes ahora, Gary? Bueno, comentarte, ves que hemos platicado en las participaciones anteriores sobre cómo gestar una crisis, cómo sembrar una crisis. Sí. Y ahí me gustaría mencionar una muy interesante que fue, esta semana, a principios de semana, vivimos la crisis de los taxistas. Entre otras, ¿verdad? Entre otras de las muchas que se van sumando. Y la gente podría pensar que esto es de manera muy reciente. Pero hablando en términos de comunicación, siempre manejamos que la comunicación tiene que tener 3 elementos esenciales para ser exitosa. Tiene que tener fuerza, tiene que tener intención y tiene que tener un remitente. Y ahorita voy a explicar en qué sentido. Tenemos un audio de la hoy actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que este audio es cuando es candidato a jefe de gobierno y en donde se gesta la crisis de los taxistas que tiene ya más de un año y que reventó como lo vimos este lunes pasado. Vamos a escuchar el audio. Que jamás haya estado a pesar del incremento de tarifa y nuevos sistemas de transporte público. Y aprovecho también aquí con los compañeros taxistas. Es una verdadera injusticia y una competencia desleal lo que han hecho con los taxistas de la Ciudad de México. Que ellos tienen que seguir pagando los derechos, tienen que seguir pagando impuestos y sin embargo las otras empresas no pagan absolutamente nada. Bueno, ya vimos los elementos que había comentado en términos de comunicación. Digamos que estamos en una crisis de comunicación a partir de una promesa incumplida. Que se creó hace un año. Si escuchamos el discurso, tiene fuerza. Y al decir fuerza, no nos referimos a gritar o hablar fuerte. Nos referimos a que tenga contenido. Tiene intención. Es una resolución hacia un problema y por ende tiene remitente. Remitente es cuando estás atendiendo los intereses o las demandas de la gente que te está de un grupo escuchando. Específico. Exactamente. Hasta ahí podríamos decir tiene los 3 elementos de una comunicación adecuada. Pero ¿qué sucede cuando la intención del mensaje es diferente entre el emisor y la intención del mensaje para ver un remitente en cuanto al receptor? Aquí la intención del mensaje, en el mensaje de la entonces candidata es yo quiero votos. Claro. Y la intención del remitente es me van a arreglar un problema que en este momento tenemos porque queremos una competencia de piso parejo. Piso parejo. ¿Qué sucede? ¿Qué vemos esta semana? Hay 2 tipos de enojo y dos enojos que son mucho más agresivos y que genera esta crisis de comunicación. Por un lado, el sentirse que hubo persuasión para que obtuvieras mi voto y finalmente un engaño, porque en la intención de ese mensaje nunca fue que solucionaras mi problema, es que me hablaras bonito para que yo votara por ti y a final de cuentas no obtuviera lo que yo estaba esperando en esa intención de mensaje. Claro. Entonces, la comunicación, y siempre lo hemos manejado, vaya, no hay arma más potente, más letal, más agresiva que la palabra, que la pluma. En las otras intervenciones también decíamos, hoy las noticias, hoy lo que uno dice se queda y lo pueden utilizar para el día de mañana. Y tiene una resonancia además magnífica, ahora con redes Impresionante. sociales y todo eso. Hoy escuchas el discurso de la jefa de gobierno y bueno, minimiza a los taxistas, solamente un .04 de los taxistas obstruyeron las vialidades, ¿no? Me llaman la atención si el .04, entonces ¿por qué las líneas aéreas en su manejo de comunicación dicen, bueno, pues no vamos a cobrarles a los pasajeros que perdieron sus vuelos, no les vamos a cobrar recargos, no les vamos a cambiar cambios, no les vamos a cobrar cambios? Sí, la crisis fue mucho mayor y nuevamente la tratan de minimizar.
volviendo a generar un discurso sin intención y evidentemente en donde cada vez se van perdiendo más remitentes y remitentes y remitentes. Ya no están haciendo un acuse de los mensajes. Y estos son crisis que se gestan basados en una mala estrategia de comunicación que no va a ser atendida en un futuro inmediato, mediano o largo. Digamos que la jefa de gobierno tendría que presentar ya pues planes muy concretos para poder modernizar y tener, como mencionabas, un piso parejo para todos los que estén interesados en el transporte de un taxi, ¿no? Por un lado sí, pero más que eso, no solamente la jefa de gobierno, cualquier instancia, ya sea pública o privada, debe determinar cuáles son los alcances de sus palabras y de sus promesas con relación a lo que se puede cumplir y no. Ese es el problema más grave. Es decir, yo creo que... ¿Hasta dónde da la realidad? Hasta dónde da la realidad y que además puedas cumplir esas promesas, insisto, porque el impacto emocional suele ser muy grave. En el impacto racional, los taxistas en ese enojo cierran las avenidas. Claro. En el impacto emocional, juegan fútbol, sí, echan un tochito. Esa ¿sí? es la otra parte, ¿no? Ya es una burla. Mencionabas del enojo, bueno, también hubo enojo de miles de automovilistas, de habitantes de aquí de la capital que pues no pudieron llegar a su destino por este tema y mientras tanto, pues los taxistas ahí echándose un danzón o una cascarita. Y se hace más grave. Pero ¿quién gestó este problema? ¿Quién fue el primero que prometió? ¿Sí? ¿Quién comprometió esa palabra? Claro. ¿A quién engañaron? ¿O quién se sintió en este momento persuadido, engañado o manipulado? Ese es el peligro de la palabra. Ese es el peligro de la comunicación cuando no se tiene un sustento. Claro. E incluso muchas veces la solución está en la misma comunicación. Ojo, la gente cuando hay un problema, más que querer la solución a ese problema, es una respuesta que lo satisfaga, que probablemente no es la que esperaba, Claro. pero que sale con un entendido que lo hace sentir más cómodo. Gary, magnífico tema. Muchas gracias por acompañarnos como siempre todos los viernes. Gracias, Roger. Y pues nosotros también ya nos despedimos. Esto fue todo en Negocios en Imagen. Les deseamos un magnífico fin de semana. Ya está aquí todo el equipo de Esteban Ar